Salmo 96. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré, mira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Padre, estamos aquí delante de tu palabra, delante de ti, Señor, y queremos inclinar nuestro oído. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No queremos endurecer nuestro corazón. Más bien estamos postrados ante ti, nuestro Hacedor, humillados en tu presencia, sabiendo que tienes para nosotros el consejo, tienes para nosotros la guía, tienes para nosotros la sabiduría, Señor, que nos guarda en tu camino. No queremos ser como aquel pueblo que te tentó, te puso a prueba y quedó a mitad de camino en el desierto, tendidos en el desierto. Queremos ser de los que conquistan todo aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Espíritu Santo, confío completamente en ti, en tu ministerio, en tu obra, para que hoy pueda ser tu iglesia, todas nuestras vidas, la audiencia también, todos podamos ser edificados. Padre, que sea aún este tiempo de la palabra una ofrenda para ti, un servicio grato para ti. Recibe honor, recibe gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. Jueces, y en el capítulo 8. Jueces en el capítulo 8. Nos hallamos como ministerio a los pies del rey en medio de un tiempo que el Señor anunció proféticamente de ensanchamiento. Pero el Señor hoy nos trae una palabra de advertencia, una palabra que haremos bien en tomar muy en cuenta para el futuro, para los días que están por venir. Jueces capítulo 8. Tenemos que crecer sin perder la esencia. Debemos crecer, pero afirmar al mismo tiempo el reino. Afirmemos el reino. Amén. Vamos a Jueces 8, la historia de Gedeón. Y leamos en el versículo 22, leamos un poquito más, así para comenzar, hasta la muerte de Gedeón en el 32. Jueces 8, 22 al 32. Si está la iglesia, deme un amén. Podemos empezar. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Les dijo también Gedeón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron, de cierto te los daremos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello, de ese oro, hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Jerobaal era el segundo nombre de Gedeón.
Y tuvo Gedeón 70 hijos que fueron sus descendientes directos porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Hay tres cosas que son imprescindibles para que el reino se afirme. La primera es un sacerdocio fiel, la segunda es la sombra de la paternidad y la tercera es el enfoque del fruto. Vamos a repetirlo. Un sacerdocio fiel, la sombra de la paternidad y el enfoque del fruto. Gedeón tenía una oportunidad de oro de poder establecer el reino de Dios. El tiempo de los jueces fue un tiempo donde cada cual hacía lo que bien le parecía, había desorden, no había rey en Israel, no había un liderazgo definido, salvo en estos días de los jueces. Y Gedeón fue un buen juez en cuanto a que fue libertador. Su nombre, Jerobaal, nos habla de su naturaleza. Jerobaal, el que contiende con Baal. Gedeón, el cortador, porque cortó el altar que estaba en Ofra de los abiezeritas con un hacha y lo hizo pedazos. Y cortó también, venció mediante el poder de Dios, venció a los madianitas que los tenían mucho tiempo oprimidos. En ese sentido de libertador, en ese sentido de vencer a los enemigos, Gedeón hizo un buen papel. Pero ahora tenía 40 años por delante y la posibilidad de establecer el reino de Dios. Él dice algo que es muy importante, él dice algo que entendió y todos tenemos que entender. Se encuentra en el capítulo 8, cuando le proponen que reine, versículo 23. Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Amén. Así es. Tenía que ser el Señor el que reinase sobre Israel. Sin embargo, todo es llenado. No hay espacios vacíos. Si no se llena de lo correcto, se llena de lo incorrecto. Si no se llena de lo justo, se llena de lo injusto. La autoridad no es algo que queda vacío, nunca. Algo ocupa el espacio de la autoridad. Y aunque Gedeón no tenía que ser rey, podía ser juez, podía ser un buen líder que pastoreara al pueblo de Israel en días tan difíciles como estos, que eran tiempos donde era necesaria una restauración interior y también en muchos sentidos exterior. Bueno, pues Gedeón dejó un vacío de autoridad que se llenó de cosas indignas como la idolatría, y floreció el culto a Baal y otras cosas incorrectas, actitudes incorrectas que es como todo, empezaron a crecer y poquito a poquito desarrollarse hasta que dieron un fruto a la muerte de Gedeón. Quizás fue un personaje de mucho peso, de mucha autoridad Gedeón, y por esa razón en sus días no se manifestó lo que estaba allí oculto, pero cuando él muere, ¡pum!, se manifestó un desorden terrible. Entonces, él, cuando dice que yo no voy a reinar ni mis hijos, está bien, no se iba a constituir rey, pero podía haber ejercido un liderazgo, podía haber edificado el reino de Dios. Él no supo afirmar el reino, cortó a los enemigos, contendió con Baal, libertó. En ese sentido lo hizo bien, pero en el sentido de ahora, porque en Jeremías 1 dice que te da autoridad para arrancar, derribar, destruir, arruinar, y eso es necesario. Todo lo malo tiene que ser derribado, pero entonces dice también para edificar y plantar en su lugar
hay que edificar, hay que plantar, hay que llenar el espacio de algo bueno, de algo correcto. Entonces hubo un vacío de reino y hubo un vacío de autoridad que, como estamos diciendo, se llenó con otras cosas. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho como mínimo? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Gedeón y no hizo? Bueno, lo primero que tenía que haber hecho es establecer sacerdocio, restaurar la adoración, restaurar el sacerdocio. Ya el Señor le había dado una pista. Si leéis conmigo en el capítulo 6, en el capítulo 6, después de que el Señor se le revela, capítulo 6 y verso 23, el Señor le dijo a Gedeón: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Es en el llamado, este es en el comienzo del ministerio de Gedeón, su llamamiento. 24, y Gedeón edificó allí un altar al Señor. Diga conmigo: adoración. Y lo llamó el Señor es paz, o Jehová Shalom, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. O sea que Gedeón, ante ese encuentro, él mismo levanta un altar para el Señor en su ciudad, en Ofra de los abiezeritas. Verso 25. Importante esto. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal, porque estaba haciendo el culto a Baal, pues la ruina espiritual de Israel. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la cera. También la cera era adorada y era el otro ídolo que está junto a él. Verso 26. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Entonces, mirad cómo el Señor no le pone primero a pelear contra Madián, sino primero dice: vamos a restaurar el altar. Como el Señor nos ha enseñado que la restauración siempre comienza con el altar, restaurando la relación con Dios o la adoración. Le dice el Señor: derriba el altar de Baal, quita la cera y en su lugar edifica de la manera correcta el altar del Señor allí en la ciudad de Ofra de los abiezeritas y ofrece una ofrenda, un holocausto al Señor. Y así lo hace. Esa fue la primera instrucción, el principio del ministerio de Gedeón. Luego ya sabemos cómo convoca al pueblo para pelear contra Madián, etcétera. Se queda con 300 hombres. Viene esa victoria tan milagrosa. Bueno, ¿qué tenía que hacer una vez que ha vencido a Madián? El Señor había mostrado su prioridad y la prioridad era el sacerdocio, la adoración, el altar, todo es lo mismo. Son figuras que nos hablan de la entrega, el amor, la relación con Dios, la obediencia, poner al Señor en primer lugar. ¿Y qué hizo Gedeón? Dice aquí, lo hemos leído y podemos volver al capítulo 8, por favor, que reunió zarcillos de oro. Y verso 27, Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. El efod representaba el sacerdocio para todo judío. El efod era la vestidura del sacerdote. Entonces es como que hizo algo representativo, quizás con la mejor intención. En el mismo lugar, en Ofra de los abiezeritas, y por cierto, por la escritura, por las palabras utilizadas, parece que en un lugar alto, Gedeón hace, con todos esos pendientes, el botín, funde el oro y hace como un efod. Te lo puedes imaginar, como si fuese una vestidura, una estatua que representaba un efod de oro y lo coloca allí. Era probablemente un mensaje de: vamos a restaurar el sacerdocio. Vamos a consultarle al Señor, porque el efod se usaba también para consultar al Señor. Pero él mismo no fue adorador.
¿de qué sirve altar si no hay sacerdotes? En Ofra de los abiezeritas se había restaurado el altar, pero ¿de qué sirve un altar si no hay sacerdotes? Él mismo no fue un pionero como pudo ser el rey David en adorarle al Señor. Él mismo no fue adorador, no fue sacerdote. Fue guerrero, sí, pero en sus 40 años no vemos piedad, no vemos búsqueda de Dios, no vemos que Él usara el altar para nada. En cambio hizo un monumento de oro, como digo, quizás con la mejor intención o como un homenaje, un reconocimiento para el Señor. Pero ¿de qué nos sirve un efod de oro si lo que necesitamos es el efod de lino? Gedeón hizo un monumento en un lugar, en Ofra de los abiezeritas, y acabó siendo un lugar de idolatría. O sea, se convirtió en tropiezo. Los hombres o siguieron poniendo su confianza más en Gedeón que en Dios, o directamente ese efod de oro se convirtió como una representación misma de Dios. O sea, como decimos vulgarmente, le salió el tiro por la culata. Todo lo contrario de lo que él pretendía. Si él pretendía darle un homenaje a Dios, lo que sucedió es que los hombres pusieron su confianza en algo visible, en un objeto, se convirtió en un tropiezo, en una maldición. ¿De qué nos habla todo esto? Vamos a aplicar desde el principio. Nosotros estamos en un ministerio con una inercia de crecer, una inercia misionera o apostólica, como quieras llamarla. Nosotros estamos en una actividad de pelea, de conquista, y todo eso el Señor ya nos lo ha profetizado, que nos va a dar multiplicación, ensanchamiento, pero en el camino no podemos dejarnos el efod de lino. Debemos cuidar nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio no se puede convertir en algo, en una especie de efod de oro. El efod de oro representa el sacerdocio de la imagen. El efod de lino representa el sacerdocio de la esencia. El lino es santidad y pureza. Todos nosotros somos sacerdotes. Es religiosidad lo que sucedió aquí en los días de Gedeón. Porque se levantó ese lugar como un lugar alto. Los hombres tenían más los ojos puestos en Gedeón, como el gran líder, que en Dios. E iban a ese lugar en una especie de culto idólatra. Era un altar de oro que no tenía ningún peso espiritual, sino todo lo contrario. Religión, algo externo, bien bonito, un lugar seguro, adornado, en alto, decorado, un efod de oro, eso es valioso, claro que sí. En homenaje al Señor, todo lo que tú quieras, acabó convirtiéndose en un monumento que fue tropiezo para Israel. ¿Cómo puede aplicarse eso para nosotros? Hermanos, nuestra adoración no se puede tornar en algo que hacemos en un lugar determinado, en una vez a la semana o varias veces a la semana, en algo que es aparente, estético, como pueden ser bellos cantos, como puede ser una iglesia donde pues la pasamos bien en la presencia del Señor. Eso puede ser un altar de oro. Pero tú te tienes que ceñir el efod. Y yo me tengo que ceñir el efod. Y tenemos que ser sacerdotes en nuestro día a día. ¿De qué nos sirve levantar altar en la iglesia, en la radio, en donde sea, si no hay sacerdotes, si no hay sacerdocio? El altar sin sacerdotes no sirve. No se habló más del altar de Ofra de los abiezeritas, que fue la primera instrucción. Restaura el altar para ofrecer sacrificios. Gedeón no supo promover la adoración a Dios. Nuestra prioridad tiene que ser convertirnos en adoradores, en espíritu y en verdad. Cíñete tu efod, hermano mío. No importa si estás en un lugar o en otro. Vive en santidad, ama al Señor, ponle siempre como lo primero, obedécele, que es la ofrenda que más le agrada. Vive delante de Él en humildad, con un corazón contrito y humillado. Conviértete en un sacerdote. Cíñete el lino fino.
Seamos un pueblo de sacerdotes y nuestros altares serán poderosos. No nos preocupemos por la apariencia. Hay cosas que tienen apariencia de piedad y no tienen peso ni poder. Hay lugares que pueden ser estéticamente bonitos y música bonita y donde parece que hay mucho de Dios, pero está hueco si nosotros no llevamos ceñidos el efod de lino. Si nosotros, cada uno de nosotros, no sabemos vivir en santidad, en pureza y ser sacerdotes para nuestro Dios, se convierte en algo de labios. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hagamos un efod de oro para que se sepa que consultamos al Señor. Y ahí se quedó como un monumento. Lo que sirve es consultarle hoy, tú, en tu día a día, y mañana, y pasado mañana. ¿Os acordáis lo que el Señor decía del Urim y el Tumim, las luces y las perfecciones que llevaba el sacerdote en su vestidura? Tú tienes en tu vestidura el Urim y el Tumim, se llama el Espíritu Santo, para que le consultes cada paso. Eso va a ser agradable delante del Señor. Más que 20 ofrendas y 40 canciones, que tú le consultes tus pasos y tus decisiones en la vida. El reino es así de sencillo. Pero cuando un pueblo lo abraza, es poderoso, mis hermanos. No solamente en un lugar, en todo lugar nos convertimos en una comunidad de adoradores. Hay vida, hay peso, hay autoridad. No hay lugar para los ídolos. El Señor está en el centro. El Señor es el amor, la pasión, el todo para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. En segundo lugar, Gedeón, él no supo dar sombra de paternidad. Dice en el versículo 29, se fue a su casa y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos. Literalmente dice que vinieron de sus lomos, porque tuvo muchas mujeres. Y también una concubina en Siquem que le dio un hijo llamado Abimelech. ¿Qué hizo Gedeón en sus 40 años? Hijos. Dice eso, solamente eso. Habitó en su casa, tuvo muchas mujeres y hizo algún viaje, por ejemplo a Siquem, y allí se echó si eran pocas las mujeres que tenía, en Siquem también se echó una concubina con la que tuvo un hijo. 70 hijos. La pregunta es, ¿les supo dar paternidad? La pregunta es, ¿hubo alguien que pudiese juzgar a Israel? ¿Hubo alguien que pudiese cuidar el reino? Ni Gedeón lo hizo, ni sus hijos tampoco. Él no supo ser sombra de paternidad para que sus hijos crecieran bajo esa sombra. En los nombres de los hijos ves un cierto deterioro. A su primogénito, que se llamaba Jeter, y que intentó en el capítulo 8 y verso 18, si buscas conmigo, capítulo 8 y verso 18, intentó discipularlo. Mira, después dijo a Zeba y a Zalmuna, los reyes madianitas, ¿qué clase de hombres eran los que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre, vive el Señor, que si los hubierais dejado con vida, yo no os quitaría la vida. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Zeba y Zalmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Zeba y a Zalmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. El nombre Jeter significa excelente. A su primer hijo lo llamó excelente. Probablemente un deseo de que fuese un gran hombre digno de ser hijo de un rey. Sin embargo, hay un cierto deterioro. Ahora vamos a ver por qué. Aquí Gedeón está entrenando a su hijo. Están queriendo hacer de Jeter
un hombre de guerra. Pero después no vemos que sigue entrenando a sus hijos, discipulando a sus hijos. El otro hijo que aparece se llama Jotam, está en el capítulo 9 y verso 7, dio una palabra. Capítulo 9 y verso 7, dio una palabra que la vamos a leer ahora. Dice: cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Y ahí ahora vamos a leer esta fábula. El nombre Jotam significa Jehová es perfecto. Pero el último hijo está en el capítulo 8 y verso 31. Es el que tuvo en Siquem. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Mi padre, Abimelec significa mi padre es rey. Y este Abimelec, hijo de la concubina, como una mujer en segundo rango, habitaba en Siquem. Siquem, en los 40 años en los que Gedeón fue juez, allí en Siquem se levantó el culto a Baal, a ver si lo digo bien, Berit. Baal Berit, una figura de Baal como Baal, Dios del pacto, Baal Berit. En Siquem estaba el templo de Baal Berit, el templo, el lugar más importante de adoración. Y allí en Siquem se va Gedeón y en vez de acabar con el culto a Baal Berit y con ese templo y todo lo demás, se dedica a tener una concubina y tener un hijo de esa concubina que crece en ese lugar de idolatría. ¿Qué le pasó a Gedeón? ¿Cómo tuvo esa dejación de funciones? ¿Dónde está? Si no supo ser juez, por lo menos el Gedeón cortador, el Gedeón que acaba con la idolatría. No lo entiendo, no me lo explico, pero indudablemente hubo una cierta decadencia espiritual. Y a su último hijo le llamó Abimelec: mi padre es rey. No sé si se está refiriendo a Dios como rey o a él mismo, Gedeón, como que estaba teniendo un hijo y él, el que había dejado embarazada a la concubina, era el rey, era un rey en Israel. Y ese hijo, de alguna manera, también era príncipe. El caso es que de sus 70 hijos, ninguno ocupó el lugar de juez, ninguno hizo nada por Israel. Solamente este Jotam en la profecía que dio desde el monte Gerizim. Pero Abimelec, el hijo de la concubina, tenía una ambición, tenía un deseo de poder y se alía con los de Siquem, con los que eran idólatras, los que estaban con el culto a Baal Berit, para constituirse en el primer rey. Esta historia nos habla del primer rey. Fijaos qué paradoja. Gedeón no quiso ser juez y en su lugar se levanta a su muerte el primer rey. Pero un rey que es apoyado, levantado por los idólatras del culto de Baal y que era un hombre perverso y sanguinario. El primer rey que hubo en Israel es este Abimelec. Qué triste. Por ese vacío y porque no supo darle Gedeón sombra a sus hijos. No supo desarrollar, discipular a sus propios hijos para que a su muerte continuase un liderazgo en Israel. Es como que la figura de Gedeón mantenía un cierto orden, pero a su muerte, mirad qué pasó. Capítulo 9, versículo 1. Y Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros? ¿O que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec, porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos.
hijos de Belial, y temerarios que lo siguieron. O sea, mercenarios que no tenían piedad. Verso 5, luego fue a la casa de su padre en Ofra. Mirad, Ofra, la casa de Gedeón, donde se había levantado el altar en su día. Pues allí fue donde había comenzado el avivamiento, la restauración, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 hombres, sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelech junto a la encina del pilar que había en Siquem. Sigamos leyendo un poco más. Verso 8. Ahora Jotam da la profecía en Gerizim. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. ¿Qué sombra tiene la zarza? Versículo 16. Ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech, le dice a los habitantes de Siquem, y si habéis procedido bien con Jerobaal y su casa, y si habéis procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por vosotros y arriesgó su vida y os libró de la mano de Madián, pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 hombres sobre una piedra y habéis hecho rey sobre los habitantes de Siquem Abimelech, el hijo de su sierva, porque es vuestro pariente. Si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobaal y su casa, regocijaos en Abimelech, y que él también se regocije en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem, de Bet-Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelech, su hermano menor Abimelech, pero que no tenía piedad, no, había matado a los 70 y le iba a matar también a él si le hallaba. Y más después de esta profecía que había dado Jotam. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Gedeón no fue sombra de paternidad para sus hijos. No pudo levantarse una generación que siguiera lo que tenía que seguir, lo que no hizo Gedeón o Jerobaal, establecer reino. No hubo quien afirmara reino, quien pudiese ser juez, no rey, bueno, no rey, pero por lo menos quien pudiese ser juez sobre Israel, dar liderazgo a Israel. Y aparece este Abimelech que no tenía sombra, que era zarza, no tenía fruto. No tenía nada de Dios para dar, solamente ambición, deseos de llegar a ser el rey. Y quiero llevaros a un texto en Isaías capítulo 32 y verso 1, que es un texto maravilloso del reino de Dios. Isaías 32 y verso 1. Si escuchas hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Isaías 32, 1. ¿Habéis llegado ya, hermanos? He aquí un rey reinará con justicia. ¿Quién es el único rey que tiene que reinar? Es el Señor. Y príncipes gobernarán con rectitud. Cuando Dios es el rey, Él levanta príncipes. ¿Quién es el pastor
es Cristo, pero se le llama el príncipe de los pastores, que levanta a su vez pastores que le ayuden, que colaboren con él. En los días de los reyes, pues los reyes debían estar sometidos al Rey de Reyes. El rey y yo príncipe, diría David. David, por ejemplo. Ahora, el Jeroboam que levantó el culto en Betel no quiso que el Señor fuese rey. Yo seré el rey, porque tenía el mismo espíritu que Abimelech. En los días de los jueces, Jehová rey, y el Señor levanta a sus jueces. ¿Para qué? Para cuidar y pastorear al pueblo. En los días de Moisés en el desierto, Jehová rey. Moisés era mediador entre Dios y el pueblo, y a su vez levanta 70 ancianos para juzgar al pueblo, y que haya enseñanza, y que haya dirección, y que haya también solución cuando hay casos entre hermanos. ¿Estáis viéndolo, mis hermanos? Aquí, tal y como lo expresa, un rey reinará con justicia, verso 1, y príncipes gobernarán con rectitud. Cuando el reino está, pues hay justicia y hay rectitud. En nuestros días en la iglesia, Jehová es rey. Jesucristo es el pastor. Él es el único pontífice y el obispo de nuestras almas. Pero Él levanta pastores. Él levanta liderazgo. Él levanta supervisores del rebaño, o lo que llama la Biblia ancianos, que tienen que ser príncipes que gobiernen con rectitud. ¿Y cuál tiene que ser la característica? No pueden ser zarzas, hombres ambiciosos que solamente anhelen liderazgo. Deben ser árboles de fruto. Hombres que tengan el fruto de Dios, el fruto del carácter de Dios, el fruto del servir a los demás, y que tengan una sombra para dar. Cuando hay reino, se levantan muchos cedros, muchos robles, se levantan muchas higueras, olivos, y se levanta un montón de árboles con fruto y con sombra. La religión es zarza, estéril, con hojas como aquella higuera, sin fruto, con apariencia. Pero cuando Dios levanta reino, levanta sombra de paternidad. Cuando Dios levanta reino, cuando Dios afirma reino, levanta sombra de paternidad. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Versículo 2. Cada uno será como refugio contra el viento. Mirad los príncipes, ¿qué deben ser? Deben ser refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. ¿Verdad que todo este versículo 2 como que suena raro aplicado a un hombre? Porque debería ser todo aplicado a Jesús, al Señor mismo. El Señor, refugio contra el viento, abrigo contra la tormenta, corrientes de agua en tierra seca, la sombra de una gran peña en tierra árida. Pero el Señor delega su amor y delega su paternidad, delega su autoridad, y los que le sirven y lideran al pueblo deben ser como Jesús. Deben expresar la paternidad de Dios. Aunque el hombre en sí mismo no es nada, todos somos igual ovejas. Y todos, por cierto, igual debemos estar bajo sombra de paternidad. Cuando... En mi caso, por ejemplo, hablando de mí, y esto es verdad, esto no es hablar como aquel que quiere quedar bien. Cuando faltó Fernando, yo no me sentía sin sombra de paternidad. Número uno, entre todos los compañeros, yo allí me meto. Me meto y me expongo a mis compañeros, que ellos también me cuiden, que ellos también velen por mí, que ellos también me den consejo. Y es bonito algo que pasa entre nosotros, el equipo de pastores de aquí, de a los pies del rey. En cuanto en alguno hay una actitud fea o hay algo que puede parecer peligroso, caemos varios sobre él. Porque antes prefiero a mi hermano ofendido que pecando. Antes prefiero tener un rifirrafe y solucionarlo que el diablo se nos cuele y venga un peligro. Entonces nos intentamos dar sombra unos a otros. Pero también yo personalmente busqué la sombra del pastor Radamés.
no estoy esperando que Él venga aquí a España a darme consejos. Yo busqué esa sombra, como diciendo, oye, no podemos estar ni siquiera solo nosotros. Tenemos que acercarnos donde haya buen fruto, buen alimento, sabiduría de Dios, sombra de Dios. Un hombre con integridad, un hombre que vive lo que predica, un hombre del reino, que yo en un momento dado puedo pedir consejo, puedo exponer mi familia, puedo exponer mi vida. Entonces yo me siento cubierto, pero a la vez puedo ser sombra para otros. Entonces, cuando el Señor reina, levanta pluralidad. La zarza era Él solo. Venid bajo mi falda, venid bajo mi sombra. Y si no venís, prenderé un fuego que os quemará a todos. En cambio, cuando el Señor reina, levanta un príncipe. No. He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. El Señor levanta príncipes en plural. Y yo le ruego que levante muchos, para que podamos dar mucho fruto, para que podamos dar mucha sombra, para que podamos hacer todo lo que dice aquí. Y esto aplica para ti también, cuidado. Tú tienes que ser alguien con buena sombra, no con mala sombra. Que la gente busque en ti un refugio. Que la gente busque en ti agua en medio del desierto. Que la gente busque en ti una sombra en medio del calor. Pero esto funciona así, hermano. Si tú no sabes ser hijo bajo sombra, nunca podrás ser padre que dé sombra. ¿Me han oído? Nunca te pongas bajo la sombra de alguien que no sabe ser hijo, que no sabe estar bajo sombra. Esa es más bien una zarza disfrazada de higuera. Prueba el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Es hermoso, hermano. Dios nos ha sacado a varios pastores de nosotros. A Ernesto lo sacó, a Israel lo sacó, a mí me sacó, a Marcelo que está ahí en Bolivia lo sacó, a Josué lo sacó. Nos va sacando, pero aquí no falta sombra. Porque en su iglesia Dios tiene sombra, cuidado, paternidad, protección, fruto. Él es el rey, Él levanta sombra de paternidad. Amén. Y les voy a decir una pincelada de una revelación como si fuese un paréntesis para que usted investigue más. Y es lo siguiente. Hermano, en el reino no hay que buscar rostro humano, sino solamente el rostro de Dios. Cuando usted está pendiente del rostro del hombre, usted es todavía un inmaduro. ¿Cómo estaban los serafines en la presencia de Dios en la visión de Isaías? Tapaban su rostro para que solamente se vea el rostro de Dios. Cuando Pablo está hablando en Gálatas y dice, y me dieron la diestra de compañerismo, Pedro y Juan, que son columnas de la iglesia, y dice, lo que son no me impone, nada me importa. O sea, no estoy hablando de Pedro y Juan como los superhombres y que ellos fueron los que me dieron el aval. Dice entonces Pablo entre paréntesis, Dios no recibe rostro humano. Pero ellos eran columna de la iglesia, eran hombres de autoridad y ellos vieron el evangelio que yo predico y me dieron la diestra de compañerismo. ¿Qué veo yo ahí en Pablo? Que Pablo no estaba viendo el rostro de Pedro y de Juan. Dice, Dios no recibe rostro humano. Pablo estaba viendo a Cristo en Pedro y en Juan. Dios no nos ha llamado a buscar el rostro del hombre, Dios nos ha llamado a buscar el rostro suyo. Y si yo estoy aquí hoy parado y tú estás viendo mi rostro, tú estás equivocado. Deja de ver el rostro de ningún hombre. Si aquí se para Marcos o Tony o Benjamín o quien Dios envíe, no importa el rostro que te esté hablando. Lo que importa es que detrás veas el rostro de Dios. Esa es la búsqueda nuestra. Ese es el rostro que nos interesa y el que queremos reflejar cada uno de nosotros. Aleluya. Los verdaderos hombres de Dios reflejan el rostro de Dios. ¿Qué he dicho? Ves a Cristo. ¿Qué pasó con Moisés cuando estuvo con el Señor? Su rostro brillaba. ¿Qué pasó con Esteban cuando estaba dando su vida y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre? ¿Qué pasaba con su rostro? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3? Nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu.
O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que en la medida en la que yo busco el rostro de Dios, más se me impregna el rostro de Dios. Más puedo reflejar el rostro de Dios. Entonces, no hay que estar pendientes de los rostros. Pablo no le imponían los rostros de los hombres. Nosotros estamos muchas veces detrás del carisma y me gusta cómo habla y me gusta cómo es y me gusta cómo predica y cosas que son de niños. Como dice Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, no soy yo soy de Cefa. No, soy niños todavía. ¿Que murió Pablo por vosotros? ¿Es que murió Apolo por vosotros? ¿No fue Cristo que murió por vosotros? ¿Qué somos nosotros? Colaboradores de Dios solamente. Y vosotros edificio de Dios y labranza de Dios. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Entonces el Señor levanta príncipes que tienen que dar sombra. Y ser una sombra que dé buen fruto. Que dé un discipulado. Que imparta lo de Cristo para que se forme Cristo también en otros. Eso es así, hermano. Eso es bíblico. Pablo le dice a los filipenses, imitadme a mí. O a los corintios, imitadme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo y hay algo de Cristo en mí. Y podéis imitar lo que es de Cristo en mí. Y cuando ya lo veo un poquito más maduro, dice, imitad a Cristo. Porque ya lo conocéis. Ahora ya podéis imitar a Cristo. Pero mientras que estáis creciendo, no ves al Señor. Imítame a mí. Porque yo estoy imitando a Cristo. Lo que se está formando en mí es de Cristo. Y así tú puedes crecer hasta que llegue el momento que tú puedas directamente imitar a Cristo porque ya le conoces. Porque has tenido una buena paternidad. ¿Cómo se afirma el reino? Número 1, con un sacerdocio fiel. Número 2, con la sombra de la paternidad. Gedeón no la supo dar. Mucho menos Abimelech la podía dar si era una zarza. Y aquí dice que los príncipes, cada uno será, Isaías 32:2, como refugio contra el viento, un abrigo contra la tormenta, corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. No se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Ya no se llamará noble al necio ni al tramposo se le dirá generoso. Oh hermano, qué tremendo es cuando el reino se edifica. Porque viene la justicia del rey, la rectitud. Hay un fruto y hay algo que se establece. El impío no permanece en la congregación de los justos. Cuando se está buscando el reino de Dios y su justicia, el que no está detrás de eso no está a gusto. No está a gusto. Se intenta meter y esa sombra en vez de beneficiarle le molesta, le incomoda. No permanece. Pero aquí tú ves que Dios, cuando hay reino, pasan cosas maravillosas. Hay ojos abiertos, hay oídos atentos, hay corazón que discierne la verdad, hay lengua que habla claramente. Ya no se le llama noble al necio, ni al tramposo se le dirá generoso. Versículo 8. Pero el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Entonces volvamos al caso de Gedeón. ¿Qué pasó, Gedeón? 70 hijos, ¿de qué te sirve tener tantos? Y tantas mujeres. Nosotros ahora, pues, tenemos la responsabilidad nueva de Santa Cruz. Santa Cruz se ha extendido también en otra pequeña obrita en Satélite Norte. También ha surgido en Buquier y Tarascón una obra en el sur de Francia. Y ya el Señor nos está hablando de otros lugares o inquietando de otros lugares. Pero la clave no es tener muchos hijos, no es tener muchas iglesias, no es ponernos a crecer. Si no hay reino no sirve de nada. ¿De qué te sirve la casa tan grande, Gedeón? Si tus hijos no son árboles que dan fruto o árboles que dan sombra. No has conseguido tener discípulos. Has engendrado bandidos como Abimelech. O hijos que no han sabido tomar un lugar, ocupar un lugar de liderazgo. ¿De qué te sirve? Mejor hubiese edificado de a poco. Y así queremos edificar aquí. Perdón, hermanos. Así queremos edificar aquí.
de a poco, pero bien. Que se levanten hijos que vayan creciendo bajo sombra y que se vayan convirtiendo en el árbol que tengan que ser. Encinas, cedros, robles, higueras, olivos. Tantas maravillas que Dios hace en las vidas que yo me quedo asombrado. Pero tiene que haber una buena paternidad y tiene que haber un corazón de hijo. Es muy importante. ¿Qué pasó en los días de Samuel? Que Elí no fue buena sombra. Elí no preservó el sacerdocio. Primer error. Segundo error. No fue una buena sombra para sus hijos. Ofni y Finehés. La casa fue cortada. Pero Samuel supo tomar lo bueno de Elí. Y cuando Samuel se levanta como un sacerdote fiel. Y como un sacerdote que tenía un fruto para dar. Primero fue sacerdote, luego fue profeta, luego fue juez. Elí también fue juez. Pero mirad lo que pasó. No supo dar sombra de paternidad y no supo tampoco preservar el sacerdocio. El reino le fue quitado. Y Dios levantó para sí un sacerdote fiel. Lo primero que fue Samuel fue un sacerdote fiel. Lo segundo fue un profeta de Dios, comprometido con la palabra, dando la palabra de Dios. Y luego fue juez. Y tenía fruto para dar y tenía sombra para dar. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Si hace falta buenos padres, hacen falta buenos hijos. Porque los dos hijos de Samuel, mira lo que hicieron los dos hijos de Samuel. Cuando su papá estaba ya mayor, en vez de mantenerse en Ramá, donde tenía el centro de operaciones su papá, lo primero que hicieron fue ponerse aparte, una casa aparte. Y empezaron a hacer su propio camino en vez de andar en los caminos de su padre. ¿Y saben lo que sucedió? Que empezaron a cobrar soborno. Y le dijeron a Samuel, tus hijos ya no andan en tus caminos. ¿Por qué no lo leemos juntos? Primero de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel 7:15. ¿Está aprendiendo algo? Samuel juzgó, perdón, os dejo llegar. Primero de Samuel 7:15. Estoy terminando. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Ahora, ¿sabes qué? Samuel en Ramá no solamente vivía como Gedeón en una casa. Samuel en Ramá estableció una compañía de profetas. ¿Os acordáis cuando David huye y se va a Samuel en Ramá y allí se encuentra en medio de un montón de profetas que están ministrando al Señor? ¿Se acuerdan de ese pasaje en el que Saúl viene a matar a David y lo que acaba Saúl es profetizando también por la unción tan poderosa que había en Ramá? O sea que Samuel levantó en Ramá sacerdocio. No solamente era un juez en el sentido de querer reinar. Él no tenía esa pretensión. Samuel, él levantó un altar, pero hizo a su alrededor adoradores que se ciñeran el efod. No estableció un efod de oro, no hizo un asunto allí aparente, sino que había con él profetas como él. Se multiplicó en adoradores, se multiplicó en profetas, hizo un centro de adoración. Había palabra de Dios también, había unción y autoridad. La pregunta mía es, ¿qué pasa con tus hijos, Samuel? ¿Fue un mal padre? No, porque él levantó una compañía de profetas, él tuvo discípulos. Allí se generó un mover de Dios poderoso. Pero mira qué pasa en el capítulo 8 y verso 1. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel, pero no eran aptos. Miren, hermanos, el nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. ¿Dónde juzgaban? No en Ramá. No se quedaron en Ramá bajo la sombra de su padre mientras que el padre estuviera vivo. No se quedaron en Ramá donde había una compañía de profetas. Estos no eran profetas. Estos no fueron discípulos. Se hicieron un campamento aparte en Beerseba. Versículo 3. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él,
sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y llamaron, y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Y bueno, cuando sigues leyendo te das cuenta de que el rey iba a cobrar impuestos, iba a hacer grande un palacio, iba a tener muchas mujeres, iba a tener muchos sirvientes, iba a tener un costo alto tener ese rey, como el resto de las naciones. Entonces, volviendo a los hijos de Samuel, fíjense, mis hermanos, que estos hijos no supieron crecer bajo la sombra de su padre. No supieron crecer bajo la sombra de Samuel. No supieron permanecer allí como discípulo, ayudando a su padre. Oye, aquí dice que Samuel era ya viejo, pero ¿hay una contradicción en la Biblia? ¿O la gente estaba equivocada? Porque Samuel siguió dando mucha guerra. Si tú sigues leyendo Primera de Samuel, Samuel todavía tiene muchos capítulos por delante, ¿eh? Samuel tenía mucho que dar todavía. Y Samuel ve que sus hijos toman otros caminos, malos hijos. No se mantienen para ser sucesores. Yo no sé por qué Samuel los escogió para ser sus sucesores. Yo creo que se equivocó Samuel. No sé si estoy en lo correcto, pero yo no hubiera escogido a sus hijos para ser sus sucesores. En todo caso, alguno de los discípulos que estaba a su alrededor. Es un peligro lo de la familiaridad. Hoy en día también se estila mucho esto, que los pastores dicen: no, estoy aquí levantando mi iglesia, no se la voy a dejar ahora a cualquier mindingui. Se la voy a dejar a mi hijo o a mi yerno. No hay nada de malo en dejárselo al hijo y al yerno si de verdad es discípulo, si de verdad ha crecido bajo la sombra y tiene fruto y es el designado por el Señor. Pero no se trata de familia. Se trata de algo del Espíritu. Porque la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Jesucristo el Rey. Y los hombres son solamente colaboradores y servidores. Y probablemente el escogido para suceder a Samuel era otro y no de sus hijos, que estaban completamente fuera de su sombra y buscando la ganancia. Entonces el pueblo de Israel dice: queremos un rey, danos un rey. Samuel, queremos un líder, queremos uno que tenga el porte, queremos uno. Y Samuel dice: Señor, te han desechado para que no seas rey. Así que, ¿cómo afirmamos el reino? Primero, con un sacerdocio fiel. Segundo, con la sombra de la paternidad. Y en la sombra de la paternidad tienen que estar las dos cosas: una buena sombra y un buen hijo. La pregunta ahora es: ¿seremos nosotros buenos hijos? Saúl, pregunta, ¿Saúl fue un buen hijo de Samuel? ¿A quién después de los discípulos que tenía en Ramá le dedicó más tiempo Samuel? A Saúl. Tanto lo amaba que lloraba por Saúl aun cuando había sido desechado. Pero la pregunta mía es: ¿supo Saúl aprovechar a ese varón de Dios que Dios le puso al lado? Evidentemente no. ¿Y David? ¿Supo David aprovechar los contactos que tuvo con Samuel? Ahora, si tú comparas lo que David estuvo con Samuel en comparación con Saúl, apenas es nada. Hermanos, os confieso una cosa: hay gente que lleva años a nuestro lado y no ha pillado nada. El fruto luego te lo demuestra y dices: Dios mío, no has entendido nada.
Y hay gente que ha sido mucho menos expuesta y que de repente empieza a ver corazón, empieza a ver actitudes, empieza a ver cómo han tomado la esencia del reino. ¿Por qué? Porque tienen corazón de hijos, porque quieren aprender, porque no tienen ningún problema con estar bajo una sombra. Hay gente que no quiere estar bajo ninguna sombra. Uy, no, que me deja bajo sombra, no brillo. Bajo sombra tengo que rendir cuentas, tengo que tener mi vida expuesta. No, ya soy adulto mayor de edad. En todo caso yo seré sombra. Pero luego ves, hermano, todos los problemas que se generan como en los hijos de Samuel fueron una mala sombra. Fueron una zarza. ¿Sí o no? Que prendieron fuego. ¿Qué es prender fuego? Problemas. Los problemas es que los hombres vieron que se había corrompido la casa de Samuel por sus hijos y dijeron, bueno, ya no más jueces, ya terminó el tiempo de los jueces, vamos a buscarnos un rey que vaya con nosotros a la batalla como el resto de los pueblos. ¿Cuánto mal hace, cuánto tropiezo hace un mal liderazgo? Oremos mucho por nuestros líderes, nuestros pastores. Y sepamos aprovechar. David, los pocos encuentros que tuvo con Samuel, hermano, agarró el espíritu. ¿Por qué yo lo sé que agarró el espíritu? Porque cuando luego él fue rey en Jerusalén, reprodujo lo mismo que había en Ramá. Algunos me están mirando con cara de chino. No tengo nada contra los chinos, pero me están mirando así como, ¿qué está diciendo? Estoy hablando un lenguaje para espirituales. Me están entendiendo, ¿verdad? ¿Qué vio David en el campamento de Samuel en Ramá? Vio adoración. Vio profecía, vio un orden precioso, vio una gloria de Dios poderosa que aún los soldados que iban a atraparle cuando llegaban se quedaban aturdidos por la unción tan poderosa que había en Ramá y acababan sentados por ahí ellos mismos también alabando y dando gloria a Dios. Y David dijo, ¿esto qué es? Esto lo quiero yo cuando yo sea rey. Y el mismo Saúl llega, que ya era sanguinario, estaba endemoniado y todo. Hermano, cuando la presencia de Dios reina, no hay demonio que se aguante allí. Cayó al suelo, se quitó las ropas reales y comenzó él mismo a adorar a Dios. Tremendo. Cuando David empieza a reinar, lo primero que quiere es llevarse el arca a Jerusalén. Y dice, yo lo que quiero es la presencia de Dios. Y se hace un tabernáculo. Porque no podía hacer el templo porque el Señor no se lo permitió, si no se hace el templo también. Pero estableció todo un orden de sacerdocio, estableció un altar poderoso, levantó adoradores, levantó a su lado, a su sombra crecieron un montón de salmistas. Como yo siempre digo, David no solo se multiplicó en matagigantes, se multiplicó, se reprodujo en adoradores proféticos. Que bajo su mano había una administración continua a Dios, que era profecía, eran adoradores proféticos. Levantó una compañía de profetas en Jerusalén. O sea, David, hermano, ese tiempito que tuvo con Samuel, absorbió el reino y dijo, si yo he de reinar con la presencia de Dios, si yo he de reinar que haya un altar poderoso, si yo he de reinar que la tierra se llene de sacerdotes, si yo he de reinar, yo quiero ser una buena sombra de paternidad. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Amén. En estos días hablábamos de unos siervos, no voy a decir el nombre para que no se lo crean. Y hablábamos los pastores de unos siervos, de una parejita, que estábamos diciendo, apenas han estado con nosotros. De relativamente poco tiempo. Y están dando un fruto. Han entendido cosas que otros años y años y años no entienden. Oh Señor, bendito seas. Danos hijos. ¿Sabes que el hijo ama la sombra? El hijo no quiere que Samuel se muera. El hijo no quiere que Samuel se jubile. El hijo dice, yo quiero crecer al lado de Samuel. Porque en el reino no hay competencia ninguna. Crece una higuera y al ladito un olivo y al ladito crece un manzano y al ladito crece un cedro. Y cuando te vienes a dar cuenta se forma un bosque precioso, un jardín del Edén. Así es el reino de Dios, hermano. Cuando está creciendo mucho 1, 2, 3 árboles y están chupando la fuerza y no crece nada a su alrededor, huye.
Así no edifica Dios. Dios edifica a lo ancho, no a lo alto. Amén. ¿Cómo se afirma el reino? Entonces, primero con un sacerdocio fiel. Segundo, con la sombra de la paternidad. Buena sombra y buen fruto. Y buenos hijos también deben ser. Y tercero, con el enfoque del fruto. El enfoque de dar fruto. La zarza es todo lo contrario. El rey que aquí se profetiza, que lo representa Saúl, lo representa Jeroboam y lo representan otros reyes malos como Acab. Si tú lees, vamos a leerlo, hermanos, que no seamos perezosos. Venga, 1 Samuel 8:10. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio, en sus carros y entre su gente de a caballo. Y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50. Y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas. Y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Y así sigue, hermano, tremendo. Sigue con su. Versículo 17, de vuestros rebaños tomará el diezmo y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ya no seréis siervos del rey, seréis siervos del hombre. Verso 18, ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros. Pero el Señor no responderá en ese día. No obstante, ahora mira qué obstinados, hermano, mira qué pueblo de dura servir. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, tú no tienes razón. Eso no va a pasar. Habrá un rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Se va Samuel donde el Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. Haz lo que quieren. Dale, porque el Señor a veces contesta nuestras oraciones. Hay peticiones que en su misericordia no las contesta, pero cuando nos ven cabezones, el Señor dice, venga, va. Ahí va, lo que quieres. A ver cómo te va. En muchas cosas, podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, ¿os dais cuenta que este pueblo no quería rostro de Jehová, quería rostro de hombre? ¿Y el Señor qué les da? Dice que les dio el que sobresalía de hombros, el promedio. Saúl sobresalía. Se podía ver ahí su rostro y su porte de rey, gran guerrero. Ese es nuestro rey, estupendo. Y ya tenemos quien nos capitanee. Oh, hermanos, dejaron al más grande y al más alto, al que nos capitanea, por apoyarse en el brazo del hombre. Qué necedad tan grande, que no nos pase nunca eso a nosotros. Amén. Que siempre estemos enfocados correctamente. Pero aquí tú ves el contraste. La zarza que era Abimelech, él lo que quería era que todo esté para mi interés, centrado en mí y bajo mis ramas que dan sombra. Pensaba él que daba sombra, no daba nada. El rey que iba a reinar, el reino de los hombres es así. Oye, ¿y te puedes creer? A mí se me parte el corazón que hay muchos cristianos que piensan que están sirviéndole correctamente a Dios y están sirviendo a los hombres. Porque ahí hay de todo menos reino de Dios, hay reino de hombres. Y están haciendo crecer nombres de hombres y reinos de hombres. Que el Señor nos guarde, hermanos. Y saque a su pueblo del cautiverio, que hay muchos que están cautivos. Ya no a la religión de antes, pero a cosas más sutiles. El enfoque siempre tiene que ser en todos nosotros. El enfoque tiene que ser no nuestro interés, ni ser grandes, ni llegar a tener nombre, ni llegar a nada de eso. Nuestro enfoque tiene que ser dar fruto. Nuestro enfoque tiene que ser dar sombra.
Mientras que nosotros nos concentremos en poder dar fruto, en poder servir. Porque en el reino se reina, pero reinar es servir. ¿Qué? Porque David fue rey. ¿Pero qué hizo David? Pensar en el pueblo, servir, servir. Y Jesús, nuestro rey, nos dio ejemplo, servir, servir. Entonces, claro que Dios nos da autoridad, claro que Dios nos da esferas de liderazgo, claro que Dios nos da influencia, claro que Dios nos da gracias y dones, pero no es para su. Es para Él. Para el Rey de Reyes. Y es para bendecir a los demás y servir a los demás y dar un fruto a los demás y dar una sombra a los demás. Cuando perdemos ese enfoque, hermano, estamos perdidos de verdad. Miremos España, miremos las naciones. Nunca perdamos ese enfoque. Hasta me atrevo a aplicarlo en cuanto a nosotros. Pensad un momento, hermanos, y de verdad que Dios nos libre de cualquier jactancia. Si nosotros hubiésemos querido tener una gran iglesia, ya no cabemos aquí. Ernesto, no te vaya a ningún lado aquí. Israel, no te vaya a ningún lado aquí. Hermanos que se han ido a otras ciudades, no se vayan a ningún sitio aquí. Aquí todos. Ya no cabemos aquí. Pero nosotros no queremos crecer aquí. Queremos que crezca el reino de Dios. Aleluya. Y constantemente está pasando eso. Que se van. Se van. Pero Dios trae. Y Dios quiera que estén bajo la sombra bien y después de un tiempo se vayan. Y seguir enviando. Porque nuestro corazón es dar fruto, no comernos el fruto. El árbol no da fruto para sí. El árbol da fruto para bendecir a otros. Y por eso dice en la fábula, dijo la higuera, ¿cómo voy a dejar yo dar el fruto dulce por ponerme a ondear como si yo fuese una bandera? No, yo tengo que servir. Claro, a mí me hubiera gustado decirle a Jotam, pero hombre, dar fruto y servir, pero alguien tiene que ser juez. Alguien tiene que acabar con la idolatría. Alguien tiene que ocupar los lugares de autoridad para que no se levanten a Abimelech, para que no se levanten sinvergüenzas como este, que ha hecho Gedeón por 40 años. Pero bueno, no podemos meternos con Jotam porque su profecía se cumplió. ¿Os acordáis lo que dijo? Pues si tú eres una zarza, que de ti, los que te han aupado, que son los de Siquén, que de ti salga fuego que acabe con los de Siquén, y de Siquén salga fuego que acabe contigo. Y así tal cual, lea la historia, así se cumplió. Abimelech acabó como el que atacó a los de Siquén y los de Siquén los que se rebelaron contra Abimelech. Porque hermano, los que tienen ambiciones se meriendan unos a otros. No hay que perder tiempo con los carnales, no hay que perder tiempo. Su propia carne los mata. Al malo le alcanza su maldad. Nosotros tenemos que enfocarnos en dar fruto, en hacer la obra del Señor, en bendecir, en servir, en dar. Eso es el evangelio, es dar. Amén. Nosotros no podemos perder el enfoque. Tenemos que enfocarnos en tocar vida, en ganar almas, en dar lo que tú has recibido. Hoy has recibido aquí algo bueno, piensas, ¿cómo yo puedo dar esto? ¿Cómo yo puedo bendecir a otros? ¿Cómo yo puedo dar fruto? Señor, úsame para dar sombra. Y aquí, hermano, ese es otro problema. Cuando en la iglesia queremos darnos fruto y darnos sombra unos a otros, ya llega un momento que dice, lo que estamos es ensombrecidos, eclipsados. Lo que tenemos que dar sombra es hacia este mundo que están como en un desierto y podemos ser la peña que les da sombra fresquita. Están sedientos y podemos ser el agua viva. Están hambrientos y podemos ser la higuera que no tiene hojas y ramas, que tiene higos buenos para comer. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta palabra. Ponte en pie. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Tú nos traes esta palabra, Padre, como medicina preventiva. Nos traes esta palabra, Señor, para que nosotros no te sirvamos
y sutilmente nos estemos sirviendo a nosotros, a nuestros sueños o proyectos. No, 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 no. Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos en el reino. El reino es buscar lo tuyo y lo de los demás. El reino es que tú seas el todo. El reino es buscar tu gloria únicamente. El reino es consultarte a ti todas las cosas para hacer tu voluntad. El reino es menguar para que tú crezcas. El reino es tener al otro como superior. El reino es morir para que viva Cristo. El reino es que se ocultan los rostros de los hombres y se ve el rostro de Dios. El reino es que se seca la hierba y se marchita la flor para que se vea la gloria del Señor. El reino, Señor, es maravilloso. No permitas que se convierta en un monumento, en un recuerdo de cosas del ayer. No queremos un efod de oro, queremos un efod de lino. ¿Os dais cuenta que el efod de oro nadie se lo podía, ¿cómo se dice? Poner. Era uno solo. El efod es para ti, es para mí, es para todos nosotros, todos. Somos adoradores, hermanos. El Señor nos concentra en altares, pero tú eres un adorador, un sacerdote del Señor. Tú llevas el lino contigo, el efod contigo. Allí donde tú estés, nunca te lo quites. Que no se convierta en un efod de oro, que ya es apariencia, ya es estética, ya es algo para quedar bien, pero no es práctico, no es del día a día, no es algo sencillo. No. Gracias, Señor. Porque seguirte es en lo pequeño, en lo sencillo. Ahora cuando nos montemos en el coche llevamos el efod. Cuando vayamos a cenar esta noche con la familia, no nos quitamos el efod, llevamos el efod. Mañana, Señor, llevamos el efod, aleluya. Cada día. Enséñanos a amarte, a adorarte, a buscarte, a ministrarte, a agradar tu corazón, Padre mío. Oh Dios. Gracias, Dios. Queremos adorarte un momento juntos, Señor. La verdad es que nos sentimos bajo tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Este es un buen lugar para que tú nos ministres, Señor. Tú lo llenas todo. Tú lo ordenas.
el centro y el universo te adora. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad, la creación cantará. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad, la creación cantará. Tú lo llenas Señor, tú lo llenas todo. Tú eres el centro, el universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro, Señor. El universo te adora. Tomémonos de las manos para terminar juntos. Y salvando incluso el pasillo del medio exacto, podéis moveros para estar unidos. Amén. Aleluya. Amén. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la provocación en el desierto. Me pusieron a prueba 40 años, por tanto dije, no entrarán. No pudieron conquistar. Oh Señor, esta palabra es para que podamos conquistar, para que no perdamos tus caminos, los caminos que aprendimos del pastor Fernando, los caminos que hemos aprendido del pastor Radamés, los caminos que hemos aprendido de nuestros padres y maestros espirituales, los caminos de Cristo Jesús. No los queremos perder, Señor. Ahora, Señor, miramos adelante, no miramos ni a la derecha ni a la izquierda. Miramos a lo que está por delante. Queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Oh, hay una unción, hermano. Hay una unción. Es el Espíritu dándonos testimonio. Es el Espíritu diciéndonos: yo os ayudaré. Es el Espíritu diciendo: yo no quiero que seáis como un árbol de Navidad que no tiene fruto, que tiene bolas decorativas, que no tiene sombra. Yo quiero que seáis mi plantío delicioso en medio de la tierra.
quiero que seáis mis olivos, mis almendros, mis naranjos. Quiero que seáis mis higueras. Quiero que seáis mi viña que da fruto, mi árbol de mostaza que crece sobrenaturalmente, mi cedro del Líbano, mi roble, mi olmo. Porque hay muchas vidas por arropar, por alimentar. Hay mucho que hemos recibido y mucho que todavía tenemos que dar. Y si somos fieles, dando lo poquito que hemos recibido, el Señor nos añadirá más y dirá: ese es un pueblo que no se come el fruto, ese es un pueblo que no se llena de higuera, de hoja de higuera, quiero decir. Ese es un pueblo que yo puedo regar, porque está dando fruto y más fruto. A 30, a 60, les voy a ayudar a llegar al 100 por 1. Mi Dios, por favor, llénanos. Díselo, tú lo llenas todo, Señor. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. Señor, acaba con todo desorden, ordénanos. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro. Y el universo te adora. Suelta la mano a tu hermano. Tus manos a lo alto. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el Señor, Señor. El universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará. Tú eres Rey. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo
te adora. Tú lo ordenas, levanta tu voz. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro del universo. Eres el Señor. Es precioso estar bajo tu sombra, Señor, bajo tus alas, porque tú eres el Rey. Y nos sentimos hijos. Llena todo con tu vida, Señor. Tú eres el Rey. Eres el hijos conforme a tu corazón, Señor, queremos ser. Conforme a ti, Señor. Ordena, 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 Señor, todo en nosotros. Deja que Él te llene, deja que Él lo llene todo. Tú lo llenas todo.